Gracias, amigas y amigos de YouTube. No pensaba subir ningún video, pero la situación que se vive en estos momentos, son las 9:05, lo que indica que en Israel son las 4 de la mañana. ¿Y qué está pasando en este momento? Bueno, que salió una carga o un ataque de más de 100 drones. No se sabe si con carga convencional o quizá con carga nuclear, desde la República Islámica de Irán hacia Israel. Pero ¿cuáles son los antecedentes? Recuerden, por favor, que el 22 de marzo pasado, la aviación israelí, con aviones F-35 incluso, bombardeó indiscriminadamente la embajada de Irán en Siria, en Damasco, y mató al general Mohammad Reza Zahedi, a otro general y a otros 5 militares que estaban en la sede diplomática, más bien en el consulado que queda al lado de la embajada. Eso se desarrolló precisamente porque el elemento religioso no puede dejarse de lado en estos conflictos en Oriente Medio. Repito, el elemento religioso y el elemento histórico no puede dejarse de lado en el análisis, ni siquiera lo hacen ellos, en la toma de decisiones de cuándo atacar o cuándo no atacar o cuándo hacer cada cosa. Un ejemplo, el día de la llamada guerra del Yom Kippur, que fue 7 de octubre de 1973. El Yom Kippur es el día más sagrado, es el día de la expiación, de quitar los pecados. Es el día más sagrado del judaísmo. Bueno, ahí se desarrolló la terrible guerra del Yom Kippur, que cumplió 50 años exactamente el 7 de octubre del año pasado. Ese mismo día, enterado Israel o no, dejándose dar Israel o no, bueno, pero hubo un ataque hasta con parapente desde la Franja de Gaza, ya que Palestina no es un estado todavía, no lo han dejado ser los mismos israelíes que no reconocen a Palestina como un estado independiente, y por vía de consecuencia, en represalia o por reciprocar el gesto, pues los palestinos tampoco reconocen el Estado de Israel, proclamados ambos con la resolución 181 bis del 27 de noviembre de 1947, y luego en la ceremonia de recibo del sábado, porque les reitero que todo tiene un elemento religioso decisivo por encima de lo estratégico, pues David Ben Gurión, que al rango militar que llegó más alto fue al de sargento, proclamó el 11 de mayo el nacimiento del Estado de Israel. Entonces, el ataque fue 22 de marzo. El eclipse fue lunes 8 de abril. Y en la Sura 13, o sea, capítulo 13 del Corán, en la Aleya o versículo 45, dice que la destrucción sobre nuestros enemigos, es decir, sobre los judíos, sobre el Estado de Israel, llegará en el Ramadán. El eclipse fue el día 8. El Ramadán terminó el martes 9 de abril, un día siguiente del eclipse en este año bisiesto. Y el eclipse fue en el día número 99 del año 24, que son 4 veces 6. ¿Qué ha pasado hoy sábado con esos drones en camino contra Jerusalén? Bueno, que el Bitcoin se desplomó en un 7% su valor para los que metieron su dinero en moneda electrónica. El petróleo se disparó y se va a disparar el lunes que viene. Será un día difícil y probablemente lo llamen un lunes negro cuando se abran las bolsas de valores en Wall Street y veamos qué ha pasado, cuál ha sido el impacto en los mercados de ese ataque iraní
probablemente nuclear, porque Irán no ha dicho si tiene la bomba o no. Y hace más de 15 años que ellos tienen el know-how. Know-how es saber cómo hacerlo. Falta que lo hagan. Entonces hay 1.861 kilómetros entre Teherán, capital de Irán, y Jerusalén, que en realidad es la capital religiosa. La verdadera capital del Estado de Israel es Jerusalén. Y en Jerusalén, algo que les había dicho, que yo descubrí no hace un año, están las mezquitas de Al-Aqsa, que son musulmanas, a menos de una milla, menos de 1.600 metros del muro del templo, segundo templo, que fue construido por Herodes el Grande, que no era judío, y que fue destruido con toda la ciudad, y una matanza genocida terrible por el Imperio Romano, genocida no, una matanza política, militar, en el año 70 de nuestra era, por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano. Entonces, hay que ver las similitudes entre la guerra de los 6 días, que el 5 de junio del 67 Israel ataca a Egipto. Bueno, ahora atacó a Irán con su bombardeo, e Irán prometió una respuesta tremenda, y que Jerusalén o Israel será borrada de ese lugar. Entonces mandaron 100 drones que se toman 8 horas en recorrer los 1.861 kilómetros que separan a Teherán, capital de Irán, de Jerusalén. No se sabe con qué carga. Entonces, ¿cuál es la reacción? Bueno, Estados Unidos, Joe Biden, está en su guerra electoral. El favorito en todos los estados está arrasando Donald Trump. Donald Trump dice que no se hubiera llegado a una crisis semejante, y dijo hace más de un año que al día de llegar a la presidencia se termina la guerra en Ucrania. Los grandes patrocinadores de candidatos como Joe Biden y su cultura guerrerista del famoso complejo militar industrial norteamericano, les conviene que haya guerra, porque ellos ni sus hijos van a la guerra. Van esos héroes militares a pelear guerra que deciden los políticos y que cobran los políticos. Los militares pierden su vida y lo que ganan es un sueldito más el seguro que tienen. Entonces, se va a dar, y se está dando ya, por eso estoy haciendo este video en la noche precisamente del sábado, que es el día santo del judaísmo, por las reglas, por la ley que Dios dio a Moisés y por extensión al mundo entero. Ahora el mundo entero no la ha acatado, ni siquiera el mundo cristiano, porque la gran mayoría del mundo cristiano, entiéndese, todos los católicos y todos los protestantes no reconocen el día sábado como el día santo que está en el 4º mandamiento, y le dan cumplimiento a la disposición de un político contra la palabra de Dios, que se llama el emperador Constantino, que es el hombre que hizo la jugada tremenda geopolítica de convertir a el dividido y derrumbado Imperio Romano en una nueva religión, que es la religión católica, para que el mundo entero cumpla los dictados de Roma. Eso hay que decírselo claro. Entonces, es importante porque se sabía que los persas, los iraníes, que no son árabes, sino que son farsi, pero son chiitas, que es el mínimo. En el Islam hay 2 grandes tendencias, dentro de otras. Una es los sunitas, que por supuesto Arabia Saudita, donde se da la égira y toda la situación de Mahoma, y Mahoma era de la península arábiga, por eso Al Jazeera, ese medio internacional árabe, significa la península. Entonces son sunistas, que es la mayoría, que son 83%. Entonces el otro 87%, todo el otro 13% son chiitas. ¿Cuál es la diferencia entre sunitas y chiitas? Bueno,
que los sunitas son ultraortodoxos, son apegados a la doctrina, a lo que consideran la sana doctrina y todo lo dicho por Mahoma. En cambio, los chiitas dan por sana doctrina, dan por ortodoxa, dan por válida las enseñanzas de Ali, que es el hombre que se casó con la hija de Mahoma. Pero ellos son sunitas todos en Arabia Saudita y son chiitas los farsi del antiguo imperio persa, que son enemigos históricos del pueblo de Dios, enemigos históricos de Israel. Entonces, no se había llegado a un punto, un momento Waterloo como este, en el que el Irán, atacado por la aviación israelí que bombardeó antes de matar al general Mohammad Sadeh, antes de matarlo, pues ellos bombardearon lo que Israel y su inteligencia, el MI6 y el Mossad, y toda la ayuda de la CIA y todos los de la anglósfera, que son sus aliados, bombardeó a Irán diciendo que eran instalaciones nucleares que había bombardeado. Es posible, yo no he escuchado esta tesis en boca de nadie y no temo equivocarme, porque yo lo más que tengo es una lupa para ver los problemas mundiales, pero no tengo ni me interesa tener una bola de cristal, aunque la lupa, como pueden ver, es esférica. Entonces, esta guerra de represalia, se supone que si Irán decide atacar a Israel, es con algo contundente. Irán va con todo a tratar de borrar al pequeño Estado de Israel, del tamaño de Haití, entre 22 y 24 mil, un poquito más pequeño que el territorio que ocupa Haití, un tercio de la isla La Hispaniola. Aproximadamente del tamaño del Estado católico de Estados Unidos, el estado de Maryland, o sea, la tierra de María, que al entrar a Maryland hay una estatua gigantesca en blanco de la Virgen María. Por eso se llama Maryland y tiene el tamaño del Estado de Israel aproximadamente. Entonces, hace meses que lo estoy diciendo, hace más de un año que lo estoy diciendo. No se ha apelado a la iniciativa diplomática. Ya no se habla de mesa de negociaciones, sino que las guerras, de lo que se habla, es de escalada nuclear. Y en este caso, el primero que tire, que apriete el gatillo nuclear, es el primero que muere también. Porque estamos en un escenario MAD, M-A-D, que significa loco en inglés, que significa Mutual Assured Destruction, destrucción mutua o recíproca asegurada. Si cualquiera de esas potencias que tiene capacidad nuclear le tira una bomba nuclear que sería 50 o 100 veces más potente que la que tiró Truman el 6 y 9 de agosto de 1945, con la guerra ya ganada, con Hitler ya supuestamente muerto, la tiró sobre dos ciudades de mayoría cristiana del Japón de entonces, Hiroshima y Nagasaki. Entonces, esas bombas de ahora y los misiles que tiene Rusia, porque hay otro detalle que no se me puede quedar en este análisis, ya tengo informes de que Putin invita a Estados Unidos a no meterse en una guerra entre Irán e Israel. Pero eso es imposible, por más reelección que quiera Biden, que él no apoye a Israel. Porque si tú eres estadounidense, aspiras a un cargo, hasta jefe de una junta de vecinos, no te dejan llegar si tú no eres apoyado por el lobby judío. Busquen ese libro, El lobby judío. No me acuerdo quién es el autor, pero es un norteamericano de origen judío. Busquen también La invención del pueblo judío, escrito por Shlomo Sand, S-C-H-L-O-M-O, S-A-N-D, Sand, como si fuera arena en inglés, quien es catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí tienen
No son rusos, ni chinos, ni taiwaneses que están hablando. Entonces, ¿cuál sería el alineamiento? Y yo he pensado en un momento Waterloo para Israel, porque estas masacres que hizo Israel y que está haciendo, y que hay un supuesto, porque ese ataque es para forzar, se amenazó y se esperó desde el día 22, ya 15 días aproximadamente, para dar una respuesta. Eso es para presionar a Israel y al presidente Benjamín Netanyahu, que ya no se habla de sus casos de corrupción, ni se habla de su probable enjuiciamiento, nada más se habla de la guerra. Por eso es una estrategia vieja, buscar un enemigo externo para que no se piense ni se comente los problemas y el enemigo que tenemos dentro. Entonces, el ataque será necesariamente nuclear, porque Irán no va a cometer el error de atacar a Israel, que tiene capacidad nuclear, que es el portaaviones de Estados Unidos en Oriente Medio, y es el único estado de Oriente Medio que tiene capacidad nuclear, más de 300 bombas no declaradas, según dijera el expresidente norteamericano Jimmy Carter, que entró ya a un asilo de ancianos, tiene ya casi 100 años. Entonces, el momento es profético también. Israel es el reloj de Dios. Israel es el reloj de la profecía. No podemos analizarlo solamente en términos humanos. Tenemos que analizarlo con apego a la Biblia. Y ya les cité en otro vídeo a Ezequiel 38, donde habla de la guerra de Gog y Magog. Y también le hablé de Ezequiel 14, lo que dice ahí. Y ese momento Waterloo que yo he tenido en la mente y he tenido por muchos años, es un momento que de tanto Israel agredir a los países, de tanto Israel hacer matanzas como la de Sabra y Chatila, con Chatila, y Sabra, así como suenan, busquen información, no me crean. En 1982, cuando el ministro de Defensa era Ariel Sharon, y esas matanzas que se hicieron ahí no son en el Líbano, no son en nada comparables a la matanza, a la carnicería recíproca. O sea que se están matando ambos. Los palestinos matan a los judíos porque no son palestinos y porque no son musulmanes. Los judíos matan a los palestinos porque no son judíos, que es su raza superior. Por eso ellos fueron los maestros de Hitler en la superioridad racial y en la lucha por el espacio vital. Desde que salieron de Egipto, lo narra el Éxodo, los judíos están peleando por tierra. Y todavía siguen peleando por tierra. Usted busca en la web extensión territorial de Israel y no te da. Y sigue buscando y puede decir que diga 22, otra diga 24, porque no está establecido todavía un estado que fue declarado en el 48. Todavía no tiene una definición y ellos no lo dan porque están borrando y rodando a los palestinos de su tierra para asentamiento de los colonos y le desbaratan la casa encima a los palestinos, literalmente estoy hablando. Entonces, el momento Waterloo es un momento en que se le van a negar todos los países, van a decir, vamos a salir de Israel. Usted busca el mapa de Oriente Medio, Israel es una cuñita flaquita como este bolígrafo, rodeada de enemigos, con Siria arriba, con Egipto abajo, al sur, donde está la ciudad de Rafah, que la comunica con Egipto, donde está Arabia Saudita, que es un poder regional en Oriente Medio. Son 4 poderes regionales, ya no se menciona Irán, ni Afganistán lo ha sido nunca, pero está Israel, está Irán, la antigua Persia, está Egipto y está Arabia Saudita, esos 4 poderes. Estoy llegando casi a 20 minutos. Entonces, esto requiere profundidad.
Esto requiere atención mundial. Si sale de más de 20 minutos, no cometa el error de decir que era largo, porque eso da pena que alguien diga, te quedó muy largo, pero esto merece más atención, porque es la civilización contemporánea, es nuestra vida sobre el planeta que está en juego en este momento de aquí al lunes. En Egipto y en Israel, si ahora son las 9:15, allá son las 4:15 de la madrugada y los drones van volando, o quizá mientras yo hacía este video, llegaron a Jerusalén, llegaron a territorio israelí. Y ellos saben dónde está la planta de creación nuclear de Dimona, lo pueden buscar. Y dónde están los silos nucleares, los depósitos de ojivas nucleares que tiene Israel. Todo eso se sabe. Entonces, el momento es grave. Se sabe que Reino Unido, el AUKUS completo, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, Filipinas, van a estar apoyando a Israel. Van 6 países. Entonces se sabe que a Irán lo van a apoyar Rusia, China, Corea del Norte. Fíjese que Vladimir Putin visitó hace poco a Corea y Xi Jinping visitó no hace un año a Putin allá en Rusia. Y hay una alineación tremenda. No se sabe de qué lado se va a poner la India, que también tiene capacidad nuclear y ha estado coqueteando con Estados Unidos, con el viejo orden y con los BRICS, de cual es miembro fundador. Japón se va a alinear con su verdugo, que es Estados Unidos, que le metió 2 bombas, que le diseñó su constitución y se la metió debajo del brazo, le impuso una constitución que en 2015 fue que se comenzaron las iniciativas cuando el fallecido primer ministro Shinzo Abe impulsó, ayudado y apoyado por Estados Unidos, una reforma constitucional de la constitución japonesa, por supuesto, para que Japón pueda comprar armamento, desarrollar sus propias bombas y tecnologías militares y pueda participar en operaciones y coaliciones militares. Estados Unidos impulsó eso porque necesita a Japón para una eventual guerra proxy con China. Entonces, puede que no pase nada. Ojalá yo esté equivocado, pero el momento profético, la agujita del reloj de Dios, que es Israel, está avanzando a los últimos segundos. Dios no va a permitir que le borren a Israel, porque Israel es indestructible. Así como le digo de las excesivas carnicerías y genocidios de los judíos del Estado de Israel, también le digo que Israel es el pueblo de Dios y que nadie lo podrá destruir, y que siendo ellos unos 16 millones, 8 en el Estado de Israel, en Palestina, porque esas tierras eran palestinas. Jesucristo nació en Palestina. Jerusalén está en Palestina, Urshalem. Con todo y eso, Dios no va a permitir que Israel sea borrado del mapa. Ni sueñe con eso. Se le puede virar a Estados Unidos. Lo puede atacar Rusia, que ha sido un aliado tradicional de los judíos. Por ahí andan algunos predicadores sionistas. Porque venga acá. Si el sionismo, si la fe judaica completó la misión que Dios mandó a Jesucristo a morir por nosotros, o sea que los judíos, matando a Jesucristo, entraron en el cumplimiento del propósito que Dios había prediseñado. Por eso Judas, al que Juan Bosch le dedicó un libro que se llama Judas Iscariote el calumniado, pero que yo no he leído para no prejuiciarme,
Pues Judas también cumplió su ministerio, su papel de entregar a Jesucristo. Si Judas no entrega a Jesucristo y si Jesucristo no muere, no habría redención, pago de la deuda, quitar nuestros pecados por parte del sacrificio de Jesucristo, el Yeshua Mashiach, no reconocido por los judíos y no lo aceptaron. Juan 1:11, a los suyos vino, refiriéndose a Jesucristo, y los suyos no les recibieron, pero a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, calidad de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, Hijo del Padre. Entonces no sueñen que porque Rusia tenga tantas bombas, nada, y Estados Unidos sea el país más armado de la tierra, y que esté la OTAN, que es propiedad de Estados Unidos, esos estados que no pagan su membresía. Por eso Trump le dio hasta un empujón a uno de esos primeros ministros vagos de ahí, de la Europa nórdica y museográfica. Entonces no sueñen con eso. Israel no será borrado, puede ser atacado. Israel ha pasado momentos difíciles en su historia antigua y también en la historia contemporánea. Y entonces estamos en los eventos finales y yo creo, no estoy poniendo fecha, jamás yo cometería el pecado de llevarle la contraria a Dios, que dijo que ni aun los ángeles del cielo saben, solo el Padre sabe el día y la hora exacta de su llegada. Pero como vemos las cosas, yo creo que Jesucristo está más cerca que cuando creímos, mucho más cerca. Desde los 2 años me llevaron a la iglesia evangélica y he estado en el evangelio toda mi vida prácticamente. Y siempre he escuchado, Cristo viene pronto. Bueno, ahora es el pronto, según puedo ver. Por una parte está Satanás diseñando la Agenda 2030 para ponerla en funcionamiento, que se está montando, porque no es de golpe, sino que son procesos. Le ponen fechas históricas a los eventos y eso es un error. Comienza ahí, pero se desencadena durante años y décadas un evento que va a tener una implicación mundial o global, que es una palabra que se está usando más ahora. Ya tengo 28 minutos. Lo que le digo es que el horno no está para galletitas. La situación global pende de un hilo. Aunque nosotros estemos en una isla en taparrabos en el Caribe, asaltada por la clase política y llena de ignorantes construidos por el poder, porque si somos ignorantes como nación, como pueblo, eso es el poder que le interesa mantenernos en la ignorancia para manejarnos más fácil como borregos y que vayamos a votar alineaditos, disciplinaditos contra los mismos asaltantes que nos están engañando durante décadas. Y si usted no participa y no vota, usted está uniéndose y apoyando indirectamente esa claque. Dijo un pensador: si tú no participas en política ni buscas la política te buscará a ti. Cuando nos metan por el trasero la reforma fiscal que viene por ahí después de la reelección del presidente, que eso es un hecho, eso viene, eso no es propaganda. El señor presidente va a ser reelecto por muchas causas que no vamos a analizar ni valorar aquí. Pues después de eso, Haití viene para acá entero, o lo que falta por llegar, y nos van a meter por el ano, por el culo, una reforma fiscal donde las cosas se van a quintuplicar. Suscríbase,
compártalo, dele like aunque no le guste y que Dios nos bendiga. Amén.